Capítulo 8. El amor en tiempos de la fiebre porcina clásica. Del libro Don José Rábano y Doña Nachi. Autor Ildefonso Sánchez Trujano. Libro de español de Idolina Moguel. Libro de matemáticas de Editorial Santillana. Libro Dinámica de la vida social de primer grado. Libro de inglés. Libro de ciencias naturales de primer grado. El galano arte de leer. Un diccionario intersopena. Un diccionario de español-inglés. Chamaco tarugo, ven para acá. Es diccionario, no diccionario. Un juego geométrico, 5 libretas de raya, 2 libretas de cuadro grande y una de cuadro chico, 2 lápices HB o 2H, un lapicero de tinta negra, uno de tinta azul y uno de tinta roja, un cuaderno pautado y una flauta Yamaha. Estos maestros ingratos piensan que uno tiene dinero para aventar para arriba. ¿Y ahora? ¿De dónde vamos a sacar para tanto libro? Y además, él es cementado galano arte de leer. Ya lo tienen tus hermanos, búscalo ahí entre sus cosas. Diccionarios debe haber más de 3 y te llevas el que sea. Qué sopena ni qué sopena. Qué sorvergüenza ni qué sorvergüenza. Flauta también hay por ahí una rumbada. Primero empiezan muy entusiasmados a tocar esa fregadera, pero no salen de su noche de paz y de su flauta de pan. Siquiera se aprendieran unas 10 o 20 canciones, no que se la pasan toda la hora fastidiando con la misma. Ya no vamos a llevar lengua nacional, ni aritmética y geometría, ni siquiera cooperación social, y mucho menos respeto a superiores y compañeros. ¿Cómo crees que no vas a llevar esas materias tan importantes? No más eso me faltaba. Pues sí, aunque tú no lo creas. Ahora vamos a llevar español. Hay otra materia que se llama matemáticas. Ah, es que ya estás en secundaria. Y esos temas se llevan en secundaria. Entonces, ahora no debemos respetar a superiores y compañeros. Sí, siempre debes de respetar a tus semejantes. Pero ahora seguramente eso lo deberán hacer ver en educación cívica. Y ahora ya no vamos a llevar protección de la salud y el mejoramiento del vigor físico. Ahora vamos a llevar simplemente educación física. Ah, y ahora que me acuerdo, dijo el director que la cooperación va a subir 10 pesos mensuales. ¡Qué bárbaros! ¿Y nadie protestó? Estos maestros sí que no tienen conciencia. Y todavía falta el uniforme. Un pantalón verde, una camisola verde, un cinturón verde, una corbata verde, una cuartelera verde. Comprarlo a la brevedad y donde gusten. A la brevedad. ¿Todavía exigen comprarlo donde uno guste? Como si hubiera muchas opciones. Pa' la mare. Y yo sin chamba. Todo lo quieren verde como si no hubiera color. No te preocupes, hijo. Se te comprará todo. A ver de dónde sale. Tú nomás échale ganas a la escuela, que para eso me parto el lomo. No se queje, don José Rábano. Mejor éntrele a la cría de cerdos. Estos sí dejan billete. No como los borregos, que solo sirven para ahorrar un centavo. Ese año, un vecino de don José Rábano había criado 5 cerdos, y estando ya listos para la venta, 3 carniceros de Mañuzzi pugnaban en serio por comprárselos. Al final se inclinó por el que siempre le compraba, y sobre todo porque ya llevaba una amistad de años con borracheras incluidas con él. Le pagaron muy bien. Don José Rábano fue testigo de esa operación de compra-venta en una mesa de la cantina, y de inmediato pensó en la engorda de cerdos como una alternativa a la pérdida del trabajo de las mulas. Le pidió opinión al recién vendedor.
Y fue entonces que éste le regaló un folleto de porcicultura de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SAR, en donde explicaba brevemente y con dibujitos cómo se debe de criar a los cerdos. Don José Rábano llegó muy contento a su casa y le dio a conocer a doña Nachi su nuevo proyecto ganadero. Doña Nachi todavía creía en su amantísimo esposo y lo apoyó íntegramente. Ella tampoco sabía nada de la cría de marranos, pero se contagió totalmente del entusiasmo que se traía ese día don José Rábano. Pusieron manos a la obra, juntaron piedra blanca para hacer su chiquero, pues el manualito aquel hablaba de engorda intensiva en encierro total. Levantaron las paredes con suficiente altura, según don José Rábano, y a muy baja altura a criterio de doña Nachi. Ella decía que no sabía de cerdos, pero que a esas alturas escaparían a la primera. Mientras don José Rábano defendía su postura y aseguraba que no se escaparían, ella quería unas instalaciones, aunque sea de madera rústica, pero bien aseguradas. Pero don José Rábano se dejaba llevar por la voz de los vecinos que aseguraban que era algo demasiado técnico para estar instalado en un pueblo como Antigüita. Aunque a doña Nachi le gustaban las cosas bien hechas, siguieron adelante. Después de todo, el que sabía de campo era don José Rábano. Por fin, se llegaron los días de adquirir los lechones. Para ello fueron un lunes ya entrada la tarde a un pueblo llamado Santa Mónica, en donde compraron, según ellos, lechones de buena raza a un agente de tránsito que en sus ratos libres se dedicaba a la cría de cerdos. Y allá, vienen caminando más de 10 kilómetros. Don José Rábano con 3 cerdos en su costal, echado a su espalda, y doña Nachi otros 2. La ilusión de salir adelante como porcicultores les hace ignorar el cansancio. A don José Rábano le lastiman los guaraches en su uña enterrada. Pero como siempre, se hace el disimulado, y más disimulado se hace cuando un lechón defeca en su espalda, despidiendo un olor característico y nada agradable, que minutos después se complementa con una orinada inaudita. Doña Nachi nada más se ríe de la suerte de su señor marido, que se aguanta esperando con paciencia a que ella le ocurra lo mismo, pero su espera es en vano, porque ella llega intacta al pueblo. Llegaron a Antigüita ya más entrada la tarde, donde empiezan las complicaciones, pues apenas meten a los cerditos en el improvisado chiquero y estos escapan a toda prisa subiéndose a las piedras. Don José Rábano lanza un grito desesperado. «¡Hay que agarrarlos pronto! No sea que se nos vaya a perder uno». Los lechones corren alegremente ante la rabieta de don José Rábano. Se inicia una persecución de cerdos por todo el pueblo tratando de alcanzarlos. Se unen varios vecinos a la persecución, y los perros, sin invitación alguna, se unen también a esa iracunda persecución. Y en lugar de permitir atraparlos, hacen que los lechones se asusten más. Después de un buen rato, por fin, 4 lechones han sido atrapados, pero falta uno blanco, que tiene una mancha en el lomo. Era el lechón más grande. Incluso era el único al que le habían puesto nombre. Se llamaría Manchitas, y por ese lechón, doña Nachi estaba afligida y de pestañas paradas. Sobre todo por la necedad de don José Rábano, de no hacer las instalaciones adecuadas. Esta vez improvisaron con cardones y ramas de mezquite que pusieron arriba de las piedras, para evitar que los lechones se salieran, y quedaron los 4 lechones que sobraban. Era el peor inicio para un negocio tan prometedor. Don José Rábano estuvo hasta altas horas de la noche y hasta bajas horas del nuevo día, y aunque no quería regresar con las manos vacías, lo tuvo que hacer, aunque ya sabía lo que le esperaba en su enramada. Doña Nachi, casi dormida, le pregunta: ¿Apareció el puerco? No. ¿En dónde andará con este frío? ¿Quién sabe? Ya aparecerá. Mañana te me levantas temprano y vas a buscarlo por todo el pueblo. Te me vas casa por casa. No te va a costar nada. Ya ves que a ti te gusta andar de metecasas. Tiene que aparecer. No vamos a empezar el negocio con pérdidas. Don José Rábano iba a contestar, pero doña Nachi lo paró en seco.
no te pensarás acostar así de apestoso. Hasta acá trasciendes. Te me vas a bañar en este instante. Ya está tu agua en el fogón, pero a ti sale un rato, porque ya se ha de ver enfriado. Don José Rábano andaba que echaba destellos, estaba lúcido. Había acabado uno de sus peores días de su vida, según él. Malaya sea. Terminé cagado, meado, regañado, desvelado. Perdí un puerquito. Y todavía con el sueño que traigo, tengo que bañarme. Ya nada más falta que un perro corriente me ladre. Don José Rábano jamás se lavaba el trasero de noche, por creer que era de mala suerte, y también por cochinote. Por lo que a regañadientes se fue a bañar. Sus ojos casi se le cerraban de sueño. Se sentía medio mareado, pero despertó con el agua. Cuando terminó le dio flojera ponerse nuevamente el pantalón, por lo que solamente se puso su camisa y una toalla en la cintura, para protegerse las partes nobles y las partes no tan nobles. Camino en la oscuridad por el pequeño pasillo hundido en sus pensamientos que le recordaban su mala suerte, cuando de repente su propia perra, la fiel psicodélica, se abalanzaba sobre de él, lanzándole un ladrido espeluznante que lo hizo resbalar sobre el piso, ensuciándose el trasero y clavándose las espinas de un cardón que seguramente se había caído por el trajín de la tarde. «Pinche perra desgraciada, vas a ver ahorita infeliz. Así agradeces que te doy de tragar, pero así te ha de ir». Como respuesta, apenas se alcanzaba a ver que la pobre perra maldecida por su propio amo solo movía la colita en forma rítmica y constante. En su hocico café se dibujaba una tímida sonrisa como reconociendo el lapsus tarugus que había cometido al desconocer a su dueño. Pero ella no tenía la culpa que don José Rábano se pusiera la toalla percudida de falda. Ahí mismo, encuerado en medio de la noche, se intentó quitar el cardón que parecía tener vida, puesto que al menor movimiento se le hincaban nuevas espinas en las entorrillas. Pero por orgullo o por miedo a la burla, no esbozó ni el más leve quejido, solo maldecía a la pobre psicodélica, y de paso al cardón aquel que traía en el trasero. Cuando por fin se lo pudo quitar, se regresó a enjuagar ahora con agua fría, porque la tibiecita se había acabado. De repente llega un nuevo susto que le hace poner su piel chinita. Pues doña Nachi tenía un buen rato que se había levantado y estaba ahí en silencio observándolo, y le dice de repente: «Donde te pegue una nalgomonía ni preguntes por qué, José Rábano. No te asustes, así has de tener tu conciencia». Nada más hizo su maldad y entre risas se fue nuevamente a meter entre las cobijas, a dormir tranquilamente dejando a don José Rábano secándose el pezumbrado cuerpo. Después, éste empezó a silbar como para ahuyentar el miedo. 4 horas después, doña Nachi se levantó. Apenas despuntaba el crepúsculo matutino y de inmediato presionó a don José Rábano para que se levantara, por lo que éste nuevamente empezó a protestar, pero doña Nachi lo calló al decirle: «Quisiste tener puercos, ¿no? Ahora te amuelas. Tienes que encontrar ese lechón antes que se lo traigan los perros del vecindario, o que alguien se lo pesque y se lo lleve mañana a vender al tianguis. Anda, ve, ya tendrás tiempo de dormir». Luego don José Rábano le rogaba a la cama: «Cama, por favor, deja levantar a esta pobre criatura de Dios. Hombre honrado y trabajador, quítale el sueño». Mientras doña Nachi agrega: «Y también quítale lo fodongo y esa flojera que le aflora hasta por los poros. Lástima de ese cuerpo fuerte que se carga este hombre». Don José Rábano se levanta somnoliento, caminando como autómata. Su cara no sabía disimular el desvelo, porque de inmediato se le marcaban unas ojeras perdurables. «Tú vete rumbo al Capulín, y yo me voy con rumbo a la Mojonera. No preguntes mucho. Haz como ni te interesara ese animal. Es más, ni digas que es de los finos, si no, no te lo van a regresar.
Ya ves cómo es la gente. Ya deja de estar hablando de mi gente, que ni se mete contigo. Lo buscaron por todo el pueblo, pero no lo encontraron, y desconsolados regresaron a su casa. Le dieron de comer a los otros lechones. Don José Rábano se brincaba con sumo cuidado, y doña Nachi le pasaba la cubeta con el revoltijo de comida. Al terminar se pusieron a hacer sus otras actividades cotidianas. Pasaron los días y seguían preguntando por el cerdo perdido. Ya hasta caían gordos de tanta preguntadera, a decir de los vecinos, hasta que un día le preguntaron a uno de los sobrinos de don José Rábano, que andaba con su lera pajareando y cazando lagartijas.